Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler de la serie Bien, Beside the Sky, Forever You, parte 2. Me aparté lentamente de su abrazo y noté que su camisa tenía manchas. Pifa tocó mi herida. Al ver que estaba lastimado, retiró su mano, mirándome con preocupación. Luego miré a mi alrededor. ¿Estás bien?, preguntó Pigil con voz calmada, pero no me lo preguntó a mí, sino a Fa. Sí. Fa miró a Johan, que tenía una expresión aterradora que nunca antes había visto. Me dio escalofríos. Nor también estaba pálido. No sabía qué había pasado mientras lloraba, pero no parecía nada bueno. La temperatura parecía haber bajado varios grados y la tensión era insoportable. ¿Por qué me sentía tan incómodo? Era aterrador. Hablemos, dijo Johan con voz baja. Fa asintió ligeramente. Volveré enseguida, me dijo Pifa con su voz suave. Gil, llevémoslo a la tienda. Está bien. Fa y Johan se fueron a y Gil nos llevó de vuelta a la tienda. Nor, llamé a Nor, que estaba sentado a mi lado. ¿Qué pasó? Johan está enojado. Eso me asusta, dijo Nor en voz baja. Gil, ¿estará bien? ¿A qué te refieres?, preguntó. Lo que pasó. Nadie ha preguntado qué pasó, dijo Nor. ¿Por qué nadie pregunta? Ya lo sabemos, respondió. ¿Saben qué? Dejé la pregunta en el aire sintiendo que mi corazón latía más rápido. Fue tu padre, ¿verdad?, dijo Gil. Al escuchar eso, mi corazón se hundió. Fa ya lo sabía. Johan está muy enojado porque lastimó a Nor, pero esperará a hablar con Fa primero. No pasará nada, ¿verdad? Pregunté preocupado, temiendo que Johan le hiciera algo a mi padre. Pero lo que Gil dijo sobre esperar a hablar con Fa significaba que detendría a Johan. Será peor. Nunca he visto a Fa tan enojado. Fa, ¿sabes algo? Podría ordenar desaparecer ahora mismo, dijo Johan. Cálmate un poco, le dijo Pifa. ¿Por qué debería calmarme? Cálmate por mí, dijo Pifa, tratando de mantener su voz lo más tranquila posible. Aunque por dentro estaba furioso al ver las heridas de Pooh. Nunca había estado tan enojado. Mi paciencia se había agotado, y al ver la expresión de Johan se dio cuenta de que también estaba al borde de la locura. Al principio iba a dejar que tú lo manejaras, pero ahora no puedo, dijo Johan, tratando de calmarse. Se estaba tranquilizando un poco, porque si no, ese hombre no habría salido de allí tan fácilmente. Entiendo, respondí. ¿Cuándo lo harás? Mañana. Saqué mi teléfono y llamé a alguien. No pasó mucho tiempo antes de que respondiera. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Sé que Ri está en Chiang Mai. ¿Podrías concretar una cita con él en la oficina mañana a la 1 de la tarde? Claro. ¿Debo decirle de qué se trata? Solo dile que es urgente. De acuerdo. Un hombre conducía un auto lujoso a alta velocidad, pisando el acelerador para liberar su ira. Nada salía como quería. Estaba furioso cuando siguió a parar a la cafetería y vio que hablaba con Pong. No necesitaba que se lo dijeran. Sabía que ese niño había convencido a Pride de no regresar conmigo. ¿Por qué? Porque siempre se interpone en mi vida. Y sus amigos, ¿cómo se atrevían a atacarlo? Él, que estaba a punto de convertirse en presidente de la empresa. Esos niños necesitaban una lección. Ambos lo necesitaban. Debían aprender qué hacer y qué no hacer. Debían saber con quién y no deberían meterse. De repente su teléfono sonó. No quería contestar, pero al ver que era la secretaria del presidente se obligó a calmarse y respondió con cortesía. Hola, dime qué pasa, preguntó el hombre. Señor Rey, ¿está disponible mañana? No, estoy en Chiang Mai por negocios. Alguien quiere verlo en la oficina mañana a la 1 en punto. No llegue tarde, es urgente. No creo que pueda, lo siento. Debería ir, es una orden, no puede negarse. ¿Es un cliente? No. Entonces, ¿quién? El nuevo presidente de la empresa. Miré el rostro de la persona que se había quedado dormida hace un momento. Su respiración era constante. Extendí la mano y toqué suavemente su mejilla. Sus ojos enrojecidos indicaban que había estado llorando mucho. Hace media hora, Pong estaba en mis brazos llorando y contándome su historia. Al principio no parecía querer hablar mucho, lo cual era comprensible. No era algo que quisiera decir en voz alta, de lo contrario no habría sido un secreto ahora. Pero hablé con él hasta que entendió que proteger a su padre ya no tenía sentido. Pooh me lo contó todo mientras sollozaba. Que él pudiera no ser realmente su hijo era algo que había sospechado, pero no quería que fuera verdad. Además, no sabía sobre la nueva pareja de su padre y su hija. Mirando a la pequeña persona durmiendo profundamente, sentí un dolor indescriptible. Todo lo que Pooh me había contado daba vueltas en mi cabeza. Desde que era niño, Pooh había sido tratado con severidad por su padre. Pensé que era porque quería lo mejor para él, pero en realidad solo era indiferencia. Encendí la lámpara junto a la cama y apagué las luces. Hoy en día, Pooh podía dormir con luces apagadas siempre que estuviera cerca. Sumida en la oscuridad, era intenso. Cuando todo estaba oscuro, él se entumecía, su pulso y corazón se aceleraban y perdí el control. Desde el último apagón me di cuenta de que no debía dejar a Pooh solo por la noche. Su miedo a la oscuridad y los espacios cerrados era similar al mío.
Suspiré para calmar mi enojo. Saber todo esto me hacía dudar si podía hablar con él con calma mañana. La única razón por la que todo era tan difícil era porque él era el padre de Pum. Si no fuera por eso, no estaríamos tratando de mantener la calma. De repente sonó mi teléfono. Era Johan. Miré la hora. Eran las 9 de la noche. Me levanté de la cama para soltar el abrazo. Parece que desperté a Pum. Lo siento, desperté, pregunté en voz baja. Pum negó con la cabeza. No, ¿qué sucede? Solo es Johan llamándome. Volveré enseguida. Está bien. Pum, aún medio dormido, respondió. Luego me dirigí al balcón para hablar por teléfono. ¿Qué pasa? No esperemos hasta la 1 de la tarde. ¿Por qué? Alguien me dijo que va a enviar a alguien para darle una lección a Nori y Pum. ¿Hablas en serio? Sí. Ya ha dado la orden. ¿Dónde nos vemos mañana? Mañana puedo llevarme a Pum a pasear con Nor. ¿Por qué? Nor teme que Pum esté enojado por haber golpeado a su padre. No, Pum no está enojado. De hecho, es bueno que esté con Nor para no pensar demasiado. Entonces nos vemos en el centro comercial a la 1. Lleva a Pum contigo. De acuerdo, luego colgó. Parece que nadie puede tener a Johan ahora. ¿Enviar a alguien para lastimar a Nor y a Pum? ¿A su propio hijo? Con ese hombre parece que no podemos hablar razonablemente. Así que no intenté detener a Johan ni preguntarle nada. Probablemente ya había ordenado que lo trajeran. Mañana no nos sentaremos a hablar en una sala de reuniones como había planeado. Pifa, me llamó Pum suavemente mientras abría la puerta del balcón. Me miraba con preocupación. ¿Estás bien? ¿A qué te refieres sobre mi padre? ¿En qué sentido? Pregunté. Le conté a Pum sobre todo lo que había planeado. Pum no dijo nada en contra. Es una persona muy amable, pero no es ingenuo. Entiende por qué las cosas son como son. ¿Qué pasará mañana? ¿Hablarán? No será solo una conversación. Es porque lastimó a Nori y a ti, lo entiendes, ¿verdad? Toqué su mejilla y su cabello. Lo más difícil era cómo se sentía Pum, porque era su padre. Pum asintió. No puede ser, Pifa. ¿Cómo? Entiendo que es lo que se merece por lo que hizo. No eres la última persona en el mundo a la cual debería haber lastimado. No, Pum. Tú también eres la última persona en este mundo a la cual debería haberte lastimado también. Mis palabras hicieron que Pum levantara la cabeza y me abrazara. Gracias, dijo, por protegerme. No hay de qué. Y lo que dijiste antes, no puede ser, Pifa. Si va a ser de esa manera, puedes no ser tú, Pifa. De acuerdo, lo entiendo, pero ¿qué? Pifa, no te detendré, ¿de acuerdo? Entiendo. Pum asintió ligeramente. Mañana saldrás con Nor. Solo Nor y yo, sí, irán al centro comercial. Está bien, dijo Pum. Supongo que no se sentía muy cómodo con lo que Johan y yo íbamos a hacer, pero no había atracción. Si fuera solo yo, no sería tan grave, pero una vez que Johan se enojaba, no terminaría fácilmente. Llevé a Pum al centro comercial como habíamos acordado. Nor y Pum fueron a ver una película justo antes de que Johan y yo nos ocupemos del asunto. Seguí a Johan en mi auto hasta un lugar desconocido. Una gran área llena de almacenes. Al bajar del auto, varios hombres con trajes nos recibieron y nos hicieron una reverencia mientras pasábamos. Nos detuvimos frente a la puerta de un almacén y alguien las abrió. Nada fue sorprendente. Dentro del almacén una tenue luz iluminaba el lugar. Estaba rodeado de guardaespaldas. En el centro un hombre estaba atado, arrodillado, con las manos atadas en la espalda. Aunque estaba inconsciente y con la cabeza agachada, no era difícil ver lo mal que le estaba pasando. Sorprendido, preguntó Johan mientras sentaba en una silla frente al hombre. Un guardaespaldas me invitó a sentarme en la silla junto a él. No mucho, yo lo esperaba, respondí honestamente. No me sorprendió ver a Rick en ese estado. Probablemente lo habrían golpeado hasta dejarlo inconsciente. Las heridas eran graves. Estaba lastimado las cejas, la frente, moretones, y su ropa estaba arrugada y manchada, indicando más heridas debajo.